mientras tanto... ¿Qué es eso? Wait a minute. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacción. Hijo de la luna va a ser a lo que vamos a reaccionar hoy, interpretado por los chicos de Forestella. Creo que nunca los escuché, así que no sé muy bien de qué se trata. Es un cuarteto crossover vocal surcoreano formado en el 2017. Hacen crossover, que sería como una especie de fusión, de mezcla de estilos, ¿no? Pop y música clásica. Entonces son 4 integrantes: Bae Do-hoon, no sé si estoy pronunciando bien, Kang Hyun-ho, Chon Min-kyu, Ko Wo-rim. Vamos. Hijo de la luna, hijo de la luna, 비추리는 하늘, 기다리는 여인, 오는 기도 들려. Wait a minute. Wow, está cantando súper alto. Se está empezando en el fa sostenido 4, llegando en esa frase hasta el do sostenido 5 y en un momento toca mi 5. No solo que las notas sean altas, sino el cómo suenan. Súper ligeras, súper ligeras. No me atrevo a decir que es un tenor, no, para nada. Es tan ligero el tono de su timbre y va tan fácilmente por esos tonos tan altos que me atrevo a decir que esto es un contratenor. Qué bello, aparte qué angelical que suena. Me encantó. Hijo de la luna. El vibrato es muy sutil hasta ahora, pero es hermoso. 비추리는 하늘, 기다리는 여인, 오는 기도 들려. Hermoso, hermoso vibrato sutil porque claro, viene con una voz muy ligera, muy suave, entonces no va a irrumpir con un vibrato muy marcado, sino que es muy sutil. Me encanta, sigamos. Cuando llega esa nota es el Mi 5, que hasta ahora es lo más alto que toca. ¡Wow! ¿Con qué facilidad que lo hace? ¡Ay, es hermoso! Por momentos hay un poco de airecito en la voz para darle un poco de la calidez tal vez y la ligereza, pero en línea general está muy limpia la voz y muy bien colocada. A ver, ¿con qué nos encontramos? 눈부신 그 빛에 몸을 맡겨 그 흘린 달빛에 입을 맞춰. No, pero nos fuimos a un extremo completamente distinto. ¡Wow! Ese sonido grave, oscuro, pero por favor, qué profundidad en ese sonido. A ver, vamos a ver si es un bajo, me parece que sí, ¿eh? 간절한 내 기도 사라지기 전에 비칠 내 Está llegando al re 2 y tiene una voz muy profunda. Sí, es un bajo, se lo siente muy bajo. Vuelvo a lo mismo, no por las notas a las que llega, sino con el tipo de timbre, la profundidad o ligereza con la que llegas a ciertas notas va a decir más qué tipo de voz tenés. Bueno, y le estaba haciendo la armonía otro de los chicos, disculpen, no me sé los nombres, que se nota que el que le estaba haciendo la armonía es un timbre más ligero, no al punto de sonar como un contratenor, pero se nota que es más ligero. Veremos si es un tenor o no. Hasta ahora, qué bello que suena. Hermoso todo. 달이 스치는 바람에 닿을 수 있을까 해가 뜨기 전에. Me gusta cómo va dibujando las notas. ¿Vieron que lo hace medio ligado? Cómo va dibujando con sus manos la nota. 달이 스치는 바람에 닿을 수 있을까. La voz líder ahora, que sería la del contratenor, está llegando al re sostenido 5. Y la voz que le está haciendo la armonía, llegando al fa sostenido 4. Ambos están bastante arriba, especialmente el contratenor. 무대 내려주고 나와 닮은 빛이
No, este me encantó. La 4. Y en tenor operístico. Me gustó, tiene cuerpo en esa voz. Me gustó mucho. Me encanta cómo la voz líder está haciendo esas notas más ligadas con la A, el contratenor, y hay como un contrapunto por el otro lado haciéndole un coro y lo acolchona re bien. Me encantan las armonías que se están escuchando aquí, Todos sosteniendo con un vibrato precioso. Entre todos abarcan un montón. El bajo está haciendo el do sostenido. Uno de los tenores está haciendo el fa sostenido 4. El contratenor el fa sostenido 5. Hay una octava arriba del tenor. Entonces se forma una armonía hermosa entre todos. Súper, súper limpios todos. Aparte cómo hacen el vibrato. Paren, que ese me dio como wow. Creo que si tenemos que catalogar en profundidad de más grave a más agudo, lo tenemos al bajo, al de recién, al tenor que mencioné y al contratenor. No sé si es un tenor o un barítono el de recién, a ver. Tiene mucha profundidad en esa voz, imponente. Podría llegar a ser un barítono o un tenor con buena carga de graves. Se luce muchísimo, muchísimo, muchísimo se luce. Tiene una voz más tenor, más clásica. Queda muy bien. Entre los demás sirven mucho de apoyo, ¿no? Los más graves, profundos y el contratenor. Y él se despliega entre todos ellos muy bien. Recién vimos como los duetos de los dos más profundos y los dos más ligeros. Contratenor me está matando, hace unos vibratos y unos glisandos hermosos. Además la música es como tan fantasiosa, ¿no? Tiene una cosa muy de fantasía. Los arreglos de cuerdas, es precioso todo lo que hay de fondo. Bueno, y la escenografía, claro. Uy, ese grave. Fíjense cómo al final el contratenor es el que quedó sonando un poco más. Da como ese dejo de brillo al final. Hijo de la luna, hijo de la luna. La profundidad cuando dice el y, Dios mío, es naturalmente grave, no la está forzando. Hijo de la luna. 길을 잃은 여인 품에 안은 달빛. Escucho esta voz y la siento como muy aterciopelada. No llega a ser grave y profunda como el bajo, pero tampoco es tan ligera como el tenor, y ni hablar del contratenor. Es como muy aterciopelada, como que tiene muchos matices, siento. Todos cantan increíble, no, obvio. Pero yo soy más del tipo de voz de tal vez. Como que tiene unos buenos graves, pero a la vez abarca bien en los altos.
con una linda profundidad sin ser extremadamente baja. 흘린 달빛이 사라질 때까지 깊은 잠이 드네. De él destaco lo que mencioné, que se mueve muy bien entre todos y además que siento que tiene una interpretación como muy hermosa, como que lo que dice lo dice con la cara, con la gesticulación, ayuda con el aire también para jugar. 예쁜 꿈을 꾸네. 깨지 않는 ¡No! 꿈 Necesito saber qué grave fue ese. Creo que fue el re 2. Es una nota bastante grave y además suena cálida, oscura y profunda. 깨지 않는 꿈 Hermoso esto. ¿Saben? Un detalle que me gustó mucho fue como empezó súper aguda con el contratenor y terminó con el bajo súper grave. Ese contraste de ese inicio y de ese fin. Nada más que agregar, la verdad que lo que acabo de escuchar es hermoso, fue un viaje. Las voces que tienen y cómo se complementa el cuarteto, cómo todos suman algo, ninguno está de más, todos aportan algo bellísimo. La verdad estoy muy contenta de haberlos escuchado. Te leo en comentarios a ver qué te ha parecido y si hay algo más de ellos que te gustaría que reaccione y analice. Antes de irse, chicos, si aún no están suscriptos, ya saben que lo pueden hacer ahora, me ayuda un montón, y apretar la campanita así se enteran cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos la próxima, adiós.